Shalom a la audiencia de Teshuva.tv, aquí su servidora Lisa Velázquez con la parte 2 acerca de la festividad de Purim. Quiero seguir compartiendo acerca de este tema y quisiera que por favor se mantenga en sintonía con Teshuva.tv y con esta servidora en este estudio que nosotros vamos a compartir con ustedes. Así que en la introducción nosotros estuvimos hablando, o estuve hablando, perdón, acerca del concepto del rostro escondido de Dios y el por qué Él decide alejarse de su pueblo o de sus escogidos y qué es lo que impulsa al Eterno a actuar de esta forma. Ahora en este segmento, el tema que quiero desarrollar con ustedes es acerca del poder de ser Ejad en medio de la adversidad, basado en la festividad de Purim. Les pido que por favor me disculpen, estoy un poco congestionada, así que just deal with me for a bit, please. Gracias y les agradezco que estén conmigo en este segmento y que continúen apoyando Teshuva.tv. Así que vamos a seguir hablando acerca de Purim, el poder de ser Ejad y lo que significa. ¿Qué significa ser Ejad? Bueno, nosotros estamos hablando acerca de la unidad y la palabra hebrea Ejad viene del Strong H259 que viene de la raíz etimológica H258 que es Ahad, que significa unificar, propiamente unido o uno, primero, común, único, unir, y este es el tema o la idea principal de ser Ejad. Cuando nosotros seguimos con la definición, es correctamente unido y sugiere una integridad, nada que añadir o restar, y esta compensación encajaría con los sinónimos de la definición que nosotros discutimos anteriormente. En otras palabras, significa uno. Precisamente Yeshua, en Juan capítulo 17, estuvo orando para que sus discípulos precisamente fueran Ejad, fueran uno. Uno de la misma forma como Él es con el Padre. Y hay tanto que nosotros necesitamos entender acerca de ser uno o ser Ejad, puesto que hoy en día estamos siendo probados como cuerpo, como entidad, y se está afectando nuestra hermandad, nuestras relaciones de parentesco, lo que en inglés se conoce como kinship, no kingship, sino kinship, que significa relaciones de parentesco, relaciones de afinidad. Tú eres mi hermano en el Mesías, yo soy tu hermana en el Mesías, nos debemos lealtad uno al otro. Yo soy tu hermano, tú eres, y yo soy tu hermana, tú eres mi hermano, y no podemos actuar como Caín, cuando el Eterno le preguntó ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le preguntó, o él le respondió, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Sí, somos guardias unos del otro. Tenemos la responsabilidad de mantenernos íntegros uno al otro y pues mantenernos responsables, o como se conoce en inglés, accountable, unos con otros, puesto que estamos en esta relación de parentesco, puesto que todos fuimos adoptados por el mismo Mesías, el cual pues nos adoptó a precio de sangre. Y pues el tema de Ejad incomoda a muchas personas cuando se trata de hablar de nuestra responsabilidad delante del Eterno, cuando somos llamados a cuenta o llamados a capítulo. Mucha gente no le gusta esto, pero esto es parte de ser Ejad o de ser uno, de tener puntos o cosas en comunes, compartirlos unos con otros, tener una coinonía en integridad y con mucho respeto. Y precisamente esta es la unidad que se está viendo afectada hoy en día. El enemigo está tomando mucha ventaja en cuanto al tema de la unidad dentro del cuerpo del Mesías, pero vamos a seguir con la definición de lo que significa ser Ejad. Cuando nosotros estudiamos las letras en el palo hebreo, vemos a Aleph, Het, Dalet, que son los que componen la palabra Ejad,
y la letra hebrea Aleph se muestra como la cabeza de un buey y He Dalet es una puerta con la valla para entrar en pacto con él. Así que Aleph representa la plenitud de fuerza y poder. Seguimos viendo la definición en la palabra Ejad, esta vez en el hebreo, y vamos a definirlo de esta forma. Cuando nosotros vemos la definición de Ejad, y se lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo sigan, Aleph es la primera letra, acordémonos que vamos a leer hebreo, se lee de derecha a izquierda, se representa cabeza de buey, plenitud, fuerza y poder. La Het significa una pared o valla, que es sinónimo a la Torah, y la Dale, que es la puerta, que significa o simboliza a Yeshua. Por lo tanto, cuando se utiliza la palabra Ejad, se utilizó originalmente para definir la fuerza de alguien que entra en pacto. Interesante, ¿verdad? La fuerza de alguien que entra en pacto. Así que en el libro de Esther, capítulo 3 y verso 8, en el hebreo original se dice: hay un pueblo disperso y dividido. Y cuando nosotros estamos hablando de Ejad, estamos hablando acerca de ser uno. Pero específicamente en el tiempo donde los sucesos de Purim se desarrollaron, el pueblo no estaba en Ejad. No era una unidad o una entidad unida, sino que estaba disperso y dividido. Y esto es lo que yo quiero desarrollar, el por qué el pueblo estaba disperso y dividido. Puesto que cuando hay división y hay dentro del pueblo hay enemistades, hay contienda, el enemigo es el que toma ventaja. Cuando hay una desunión, que solo pues cada uno pues echa para su propio lado, no hay una comunidad, no hay una integridad, no hay una entidad, no hay una coinonía. Así entonces el refrán popular: en la unión está la fuerza. Pues sí, hermanos, en la unión está la fuerza. Cuando no hay unidad no hay fuerza. Y esto fue lo que ocurrió en el tiempo del pueblo judío en la temporada de la festividad de Purim, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en este estudio. Y se levanta un enemigo que toma ventaja de que el pueblo estaba en la dispersión, que estaba dividido. Habían ciertas personas pues que se habían asimilado tanto al sistema de Babilonia y en el sistema donde ellos estaban por tantos años, imagínense, 70 años en cautiverio, pues hubieron personas que nacieron en ese ambiente, hubieron personas que pues no los dijeron: no voy a regresar más. Se les olvidó acerca de las profecías que habían sido ya proclamadas por los profetas, específicamente por el profeta Jeremías, por el profeta Daniel, etcétera, y los demás profetas, y pues llegaron a asimilarse de cierta forma, de que se olvidaron de su propia identidad. Hubieron gente hubieron judíos que se mantuvieron íntegros y fieles. Así que pues vemos esta división dentro de un pueblo que se supone que estaba en unidad con el Padre. Y esto es el tema que se desarrolla en la base de Purim. Por eso nuestra fuerza está en el Eterno, y cuando nosotros guardamos la Torá, cuando nosotros nos esforzamos por guardar los mandamientos del Padre, entonces nosotros nos esforzamos por agradar al Rey. Y reconocemos que nos necesitamos unos al otro. No somos antenas o satélites apartados de todo, sino que nos buscamos, tratamos de envolvernos unos con otros. No es que nos metamos en los asuntos privados de la gente. No es eso, hermano. No es eso, amigos. Sino que nosotros debemos de hacer un esfuerzo por saber cuál es la necesidad de mi hermano. Muchas veces la gente calla, no quiere hablar. Se siente herida por X o Y razón, y pues muchas veces nuestros propios afanes nos tornan insensibles. Y esto lo digo, hermano, con toda sinceridad, puesto que nos pasa a todos. Y el Eterno pues lo que quiere es que nosotros pues seamos más sensibles a la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, que pongamos a un lado nuestras diferencias, que a menudo pues pueden ser insignificantes para uno y para otros no importantes, pero el hecho de que somos un equipo, somos un pueblo, somos una comunidad, nos obliga a que nos pongamos en el lugar de mi hermano.
No que actuemos como Caín cuando el Eterno lo fue a cuestionar y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dijo, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Pues sí, somos guardias unos al otro. Estamos en la obligación de cuidar nuestras espaldas unos a otros. Usted vela por mí y yo velo por usted. Esa debe ser nuestra actitud. Y cuando el pueblo de Israel, los que fueron cautivos y fueron llevados a Babilonia, perdió esta perspectiva, hubieron muchas cosas que afectaron la mentalidad de estas personas que estaban en la dispersión. Así que el refrán popular, en la unidad está la fuerza. Sí, hermano, está la fuerza, porque en la fuerza, cuando ocurrieron muchas calamidades dentro del pueblo judío y ellos se vieron amenazados de muerte, de ser aniquilados, que hasta el sol de hoy todavía esto existe, el espíritu de antisemitismo. Hoy en día, en el 2017, todavía existe la influencia de este espíritu dañino, pero hay un Dios, y ese Dios es Yahweh. Y cuando Yahweh ve que su pueblo finalmente recapacita y se da cuenta de que verdaderamente necesitan buscarse unos a los otros y echan a un lado las diferencias, entonces nos convertimos en una sola entidad en tiempos de adversidad. Y este es el tema de Purim que quiero yo desarrollar en este estudio para compartirlo con ustedes. Así que ténganme paciencia, hermano, puesto que esto se pone muy interesante. Así que continuamos con el estudio. Lo voy a poner en la pantalla para que ustedes me sigan. Quisiera que me acompañara a Proverbios capítulo 26 y verso 2, que dice, como el revolotear del gorrión a la golondrina es su vuelo, la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. ¿Por qué? Con los motivos que les había mencionado hace unos momentos atrás, este es el trasfondo de Purim. Así que continuamos con el estudio para que nosotros veamos el picture completo, o la imagen completa. Otro texto que quisiera que buscara se encuentra en Miqueas capítulo 2, los versos 10 y 11, que dice, ¿acaso no tenemos todo el mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Elohim? Entonces, ¿por qué rompe la fidelidad el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Judá ha roto la fidelidad. Una abominación ha sido cometida en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el lugar Kadosh de Yahweh, el cual él ama por casarse con la hija de un Dios extraño. ¡Wow! Esto fue lo que pasó antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo y se dividiera el reino del norte y el reino del sur, y las 10 tribus fuesen dispersas entre las naciones, y pues algunas de las tribus que quedaron pues fueron llevadas cautivas. ¿Por qué? Porque habían profanado el pacto que el Eterno había hecho con ellos, y pues precisamente como nosotros habíamos estudiado acerca de Haester Panim, el rostro escondido de Dios, esto fue lo que sucedió. Ellos provocaron que el Eterno se alejara de ellos o escondiese su rostro, porque ellos primeramente habían decidido alejarse del Eterno. Así que continuamos con el estudio. Así que la historia de Purim, amados hermanos, comienza aproximadamente 900 años después del éxodo de Egipto. Los hebreos ya habían vivido en la tierra de Israel de manera continuada cuando ellos entraron por primera vez a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, y por 410 años el templo que el rey Salomón edificó en Jerusalén fue el punto central de la espiritualidad, oración y la vida nacional de Israel. La primera gran tragedia que el pueblo vivió en esa época fue, como les dije anteriormente, la división del reino. ¿Por qué? Puesto que se dieron a la idolatría, y el primero fue el rey, lamentablemente. Así que el mismo Eterno decidió dividir el reino del norte con Israel, y Judea en el reino del sur. Así que el reino del norte estaba habitado por las 10 tribus de las 12, y eventualmente el reino fue invadido por los asirios
dirigidos por Senajerib, y exiliaron a los judíos. Y la política de este rey era de forzar el exilio, y la asimilación causó que las 10 tribus de Israel se esparcieran por todas las naciones. Luego, menos de 100 años después, Israel enfrentó otra terrible desgracia. Esta vez fue a manos del imperio babilónico, al mando de Nabucodonosor. Y esto es un poco de historia. Yo sé que quizá a mucha gente no le gusta la historia, pero es necesario que nosotros la consideremos. Cuando Nabucodonosor invadió Israel, destruyó el templo que Salomón había edificado, y así exilió a casi las tribus restantes, que en este caso era Judá, Benjamín, los sacerdotes y los levitas. Se los llevó a cautiverio a Babilonia, lo que corresponde hoy en día a Irak. Imagínese usted. En el año 483 antes de la era común, 103 años después que Nabucodonosor se llevara cautivo a los judíos, y esto usted lo puede corroborar en Segunda de Reyes capítulo 25, 54 años después de que Zorobabel guiara el primer grupo de cautivos de regreso a Jerusalén, según Esdras capítulo 1 y 2, y 25 años antes que Esdras guiara el segundo grupo a Jerusalén, según Esdras capítulo 7, para que así comenzara la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la reedificación del templo. Así que estas tribus fueron llevadas a Babilonia. Hubieron 2 regresos, uno por Zorobabel y otro por Esdras. Hubieron judíos que regresaron, pero otros no, otros se quedaron en Babilonia. ¿Y por qué unos regresaron y otros no? Pues por la asimilación, porque no eran una entidad unida, puesto que unos se acomodaron tanto al sistema y otros pensaron que no querían regresar a una tierra que había sido destruida y desolada. Se olvidaron de las profecías, se olvidaron de las promesas del Eterno, y aquellos que regresaron se dedicaron a reconstruir la ciudad y más reconstruir la casa de nuestro rey. Así que seguimos con el estudio. 3 años después que el rey Asuero ascendió al trono persa, cuando se sintió seguro en su nuevo cargo, pues él decidió celebrar una gran fiesta que duró 180 días por todos sus súbditos. Siguiendo esta extravagante gala, pues él realizó una fiesta un poco más pequeña. Después de los 180 días, imagínense, ustedes dicen que nosotros los latinos somos bien fiesteros, imagínense en estos persas, 180 días de fiesta. Después él pues hizo una fiesta pequeña de una semana de duración, solamente para los que vivían en la capital, que era Susa. Y lo hizo para establecer su victoria permanente, puesto que él pensaba de que ya el tiempo del cautiverio se había cumplido, y que como ellos no habían regresado, pues que su reinado era eterno. Entonces, pues, en esta fiesta, pues, él invitó a los residentes de Susa, pero más trágicamente, de los residentes que asistieron a esta gran fiesta, hubieron gente judía que participaron de esta celebración, a pesar de que habían diferencias en pensamiento. Hubieron gente que fueron y se sentaron y participaron de la mesa del rey. Y todos sabemos que 99.99% la mesa del rey contenía alimentos que no eran apropiados para ingerir, según el prescrito en la Torá por el mismo Eterno. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir continuando acerca de qué fue lo que pasó. Sabemos que, como les había mencionado anteriormente, la destrucción fue profetizada por el profeta Jeremías, y pongo esta lámina en la pantalla para que tengamos una idea de la idolatría que existía en los tiempos donde esto se cumplió. Vemos que dentro se ofrecían sacrificios, dentro de los atrios del templo se ofrecían sacrificios al Eterno, pero también afuera se ofrecían sacrificios a dioses extraños. Y pues
Por esto provocaron al Eterno a que escondiera su rostro. Y quiero que me acompañe a la lectura en Jeremías capítulo 7, los versos 30 y 34, donde el mismo profeta está anunciando la destrucción y exilio del pueblo. Porque los hijos de Judá han hecho lo malvado a mis ojos, dice Yahweh. Ellos han puesto sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre para profanarla. Este es el templo, hermano. Ellos han edificado lugares altos en Tofet, lugar de fuego en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, algo que yo nunca ordené. Tampoco lo diseñé en mi corazón. Por lo tanto, los días están viniendo, dice Yahweh, cuando ya no será llama de Tofet ni valle Benohinnom, sino el valle de la matanza. Ellos enterrarán a los muertos en Tofet, porque ya no quedará espacio en ningún otro sitio. Y los cadáveres de ese pueblo serán para las aves del aire y los animales salvajes. Nadie los espantará. Entonces en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén yo silenciaré los sonidos de alegría y gozo del esposo y la esposa, porque la tierra será reducida a ruinas. Imagínese usted este escenario tan sombrío. Quiero mostrarles esta lámina acerca de lo que era el valle de Hinnom o los lugares altos en Tofet que ellos edificaron. Tofet lo que significa es ardiendo o inmundicia, y estaban localizados en el valle del hijo de Hinnom, lugar donde se arrojaba el escombro y la basura de la ciudad. Ahora aquí en la lámina vemos el Shin que está delineado en el monte del templo. Vemos el templo en el norte, el valle de Tiperón, el valle de Cedrón y el valle de Hinnom. Y precisamente en este valle era que se utilizaba como basurero de la ciudad, y se utilizaba para adorar a Moloch o Molech, que era un dios que demandaba sacrificios de niños. Estamos viendo aquí, según la topografía de Jerusalén, el lugar donde el Eterno había puesto su nombre, la Tierra Santa. El mismo pueblo se encargó de profanarlo al derramar sangre inocente, introduciendo la idolatría y transformando la tierra del Eterno en un valle de matanza a manos de los babilonios. En el mismo lugar en el que el pueblo mató a sus hijos en la idolatría, él también fue masacrado. Y la amenaza que las tumbas del pueblo de Judá se abrirían era horrible para un pueblo que honraba en gran manera la muerte y creía que abrir las tumbas era gravísima profanación. Y este sería un sarcástico castigo para las personas que eran idólatras, porque sus cuerpos yacerían bajo el sol, la luna y las estrellas. En otras palabras, lo que eran sus dioses. Así que, continuando con el tema de la profanación y la destrucción y el exilio, vemos como el profeta Jeremías predijo que, tal como predijo que los judíos serían exiliados y de su propia tierra, también se predijo, por inspiración divina, el retorno a Israel y la reconstrucción del templo y de la ciudad. Incluso especificó una fecha para el retorno y declaró que el templo sería reconstruido en 70 años después que fue destruido. Y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 25, los versos 11 al 13. Cuando usted tenga tiempo, por favor, léalo para que usted sepa lo que el profeta Jeremías predijo. Seguimos acá con el estudio. Destrucción y exilio profetizado por el profeta Jeremías. También Jeremías capítulo 29, el verso 10, dice: porque aquí está lo que Yahweh dice: después que se cumplan los 70 años de Babel, yo los visitaré y cumpliré mi buena promesa de traerlos de regreso a este lugar. ¿Cuál era el lugar? La tierra de Israel. Y a pesar de esto, hubo muchas personas que creyeron que nunca volverían a Israel y sintieron que este exilio significaba el término de su relación especial entre Yahweh y su pueblo. Por ende, se asimilaron o se aclimataron al exilio, o sea que se acostumbraron a estar en el exilio, y construyeron una comunidad judía en Babilonia y en Persia, lo que es Irán en nuestros días.
Otras referencias que está hablando acerca del retorno de Israel a su tierra está en Isaías 49:14 e Isaías 51. Otro contexto histórico de Purim que quiero compartir con ustedes es que el imperio persa eventualmente conquistó a Babilonia y el líder militar que llegó al poder fue Asuero, que se convirtió en gobernador supremo del imperio persa, que se extendía por 127 países. Y esto está en Esther capítulo 1, verso 1. Así mismito lo dice. Basado en un cálculo erróneo, como les mencioné ahorita, pues él creyó que ya a los 70 años de la predicción del profeta Jeremías del pueblo judío ya se había cumplido y que pues era que ellos debían de permanecer exiliados por siempre. Como los judíos ya habían sobrevivido a otros imperios anteriores, y cuando esto sucede, hermano, o sucedió en el pasado, que el Eterno levantó a un instrumento de juicio, como fueron los egipcios, los cananitas, los asirios y los babilónicos, pues esto era para enseñarle una lección al pueblo, como leímos en Proverbios 26, que no viene ninguna maldición sin causa. Cuando nosotros desobedecemos a nuestro Padre Celestial, pues claro que va a caer el caos en nuestras vidas. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Judá o con el pueblo de Israel. Entonces, pues, como Asuero pensaba de que ya el exilio de los 70 años ya se habían cumplido, pues que ellos se iban a quedar bajo su comando y se convenció de que su imperio iba a durar para siempre. Y pensaba de que esto era una señal de que él era inmortal. Imagínese usted cómo este rey pensaba. Esta era la mentalidad de los reyes en el antiguo Medio Oriente. Como esto sucedió de esta forma, como ya habíamos leído anteriormente, pues ellos se asimilaron a una sociedad persa. Por eso es que muchas de las costumbres que se salieron de Babilonia fue porque este grupo que decidió no regresar en los otros dos regresos que fueron ya prescritos y habían ya dos grupos que habían salido en dos diferentes ocasiones. Los que se quedaron se asimilaron a la sociedad persa y se quedaron en Babilonia, y en vez de hacer aliyá o regresar a la tierra que estaba disponible, decidieron quedarse en el reino. Y esto condujo a todos estos acontecimientos que pasaron durante este tiempo que los exiliados estaban en el imperio persa. Entonces, pues, despertaron juicio de parte del Eterno, porque tenían la oportunidad de regresar y se negaron a hacerlo. Tenían la libertad de hacerlo en Persia y permanecieron ahí porque se habían establecido, y comenzó la mente a trabajarle de que el viaje de regreso a su tierra natal era muy peligroso y que tenían que empezar de cero, pues allá pues ya tenían todo establecido, etcétera, etcétera. Y así que cuando el rey Asuero le extendió la invitación a la comunidad judía bajo su dominio, pues ellos se deleitaron del banquete que el rey Asuero sirvió, puesto que ellos ya se consideraban parte de la sociedad medo-persa, y pues pensaron de que nadie les iba a hacer daño. Por eso ellos se confiaron tanto que aquí vemos cómo es que comienzan ciertos acontecimientos a suceder, para entonces se desarrolla una serie de sucesos estilo dominó, uno detrás del otro, pum, 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 que pasó para que ellos recapacitaran. Precisamente de este banquete nació el odio hacia ellos y nació un decreto de aniquilación para ellos. Y esto lo vemos en Esther 3:13. Continuamos con el estudio. Se levanta un enemigo oculto. El enemigo siempre está rondando. Como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues este enemigo oculto que estaba en medio de ellos no se dieron cuenta, puesto que dentro de ellos mismos había división, había disensiones,
maneras de pensar diferentes, se habían olvidado de las profecías, se habían olvidado de regresar a la tierra, se habían acomodado a la sociedad medo-persia, y pues el enemigo se dio cuenta y tomó ventaja. Y cuando digo enemigo, me estoy refiriendo al enemigo espiritual de nosotros como pueblo escogido de parte del Eterno, pero también se levanta un enemigo descendiente de Amalek. Y Amalek es uno de los enemigos más antiguos y persistentes del pueblo judío, el primer enemigo que atacó a Israel después que salió de Egipto. Un descendiente de los amalequitas era Amán. Había ascendido a la posición de primer ministro del imperio persa. Y este fanático antisemita planeó un decreto a lo largo de todo el imperio con el fin de eliminar al pueblo judío. Eligió la fecha para su asesinato masivo a través de un sorteo. En Persia la palabra para sorteo es pur y la forma plural pues es purim. Por eso C es el nombre de la fiesta. Entonces luego después de su ascenso, bajo engaño, pues él engaña a Asuero, que también Asuero no era muy santo que digamos, puesto que era un rey pagano también. Pero entonces, bajo engaño, emitió un decreto ordenando la aniquilación del pueblo. Y Amán se paseaba con gran orgullo y soberbia. Y cuando pues se dio cuenta de que había uno, todos se inclinaban, pero hubo uno, porque siempre el Eterno tiene a alguien para dar ejemplo. Hubo uno que no se inclinó, y este uno, todos sabemos la historia, fue Mardoqueo, que resolvió no inclinarse. Y cuando él se dio cuenta de que Mardoqueo era judío y que no él estaba pagando reverencia, pues entonces pues su odio incrementó. Pero acordémonos, y esta es la base que quiero sembrar o desarrollar, perdón, es que ya dos grupos habían regresado a la tierra y ellos estaban esforzándose para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Entonces, si había un grupo que no quería regresar a su tierra, de todas formas el enemigo quería impedir que la casa del Eterno se reedificara o se reconstruyera y que la ciudad volviera otra vez a florecer. Entonces pues vemos que a través de Amán, el mismo enemigo Hasatán, nuestro acusador, pues se aprovecha de esta oportunidad y lo utiliza a él precisamente para hacer este decreto de aniquilación en contra del pueblo judío. Yo sé que quizá esto para muchos sea un poquito tedioso el estudiar de esta forma, pero a mí me gusta hacerlo de una forma básica para que nuestros hermanos que no entienden mucho de esto puedan verlo desde este punto de vista. Así que, ¿quién era Amalek? Ya nosotros hablamos, o quién fue Amalek. Vamos ahora a definirlo y lo voy a poner en la pantalla para que así pues usted me siga con la lectura. Amalek, ¿quién fue? Era un morador del valle, el hijo de Elifaz, nieto de Esaú y jefe de una tribu de los hijos de Esaú, Edom. El resentimiento contra Israel se originaba desde Esaú, y Amalek fue el único quien atacó a los israelitas en el desierto. Ya eso les había dicho. Por lo demás, lo hizo cobardemente, atacando a los más débiles, a los ancianos y a los niños en la retaguardia. En ese día, Yahweh le dio victoria a Josué. Desde ese momento, Dios declaró la guerra a Amalek, a este personaje bastante malvado. En la palabra del Eterno vemos acá en Génesis capítulo 36 y verso 12 los orígenes de Amalek. Y fue hijo de una concubina del hijo de Esaú, o sea Elifaz, y una de las concubinas pues dio a luz a Amalek. Entonces en Éxodo capítulo 17, los versos del 8 al 16, se relata esta guerra que se ocurrió cuando Moisés y el pueblo estaban morando en el desierto, apenas saliendo de Egipto. Pues claro, se aprovechó de los más débiles. Y vemos cómo es que el Eterno en el verso 16, el mismo Yahweh dice
peleará contra Amalek de generación en generación. Vamos a ver más tarde que esto luego se convierte en un mandato. En Deuteronomio 25, 17 al 19, aquí está la ordenanza. Recuerda lo que hizo Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando estabas saliendo de Egipto. Como él te esperó en el camino, atacó a aquellos en la retaguardia, aquellos que estaban exhaustos y esforzándose detrás, cuando estabas cansado y débil. Él no temió a Elohim. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Elohim te haya dado descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra, que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia para poseer, borrarás toda memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Borrarás. Esto fue la ordenanza que el Eterno le dio al pueblo de Israel, porque Amalek cobardemente los había atacado. Así que Yahweh les dio esta ordenanza. Así que seguimos con el tema de Amalek y el descendiente como enemigo oculto. Y vemos aquí como Amán se aproxima al rey Asuero, le ofrece 10,000 talentos de plata a cambio del permiso para exterminar a los judíos. Y entonces el rey le dice a Amán: el dinero es tuyo, guárdalo, y la nación es tuya para hacer lo que te plazca. Inmediatamente Amán envió proclamas a toda la tierra del rey, y estos sellados con el sello real ordenaban que la gente se alzara contra los judíos y los mataran a todos, incluyendo hombres, mujeres y niños. Y la suerte cayó en el siguiente 13 de Adar. Una nota al calce que quiero aprovechar para mencionarles es que los funcionarios en el antiguo Medio Oriente usaban anillos de sello como firmas personales. Y la superficie de estos anillos, como usted puede ver acá en la lámina, tenía un relieve hecho de metal, de madera o de hueso. El rey Asuero probablemente estaba hecho de plata o de oro, por su posición elevada. Cada individuo tenía su propio sello. Al mismo rey entregarle este anillo de sellar a Amán, le está dando su autoridad. Estas cartas eran selladas al presionar el anillo sobre cera suave, y los documentos oficiales se certificaban por medio de este sello real. Entonces Asuero, en otras palabras, lo que le estaba dando era su firma para que él pudiera hacer lo que quisiera con el pueblo que él tenía o sentía odio. Entonces, el momento de exterminar a los amalequitas había llegado cuando Israel terminó la conquista de la tierra prometida. Y esto nos remontamos en la historia, en el rey Saúl, cuando él venció a los filisteos. El mismo Elohim le encargó a él a que acabara con los amalecitas, pero lamentablemente él no cumplió con su encomienda. Él los eliminó hasta cierto punto, pero dejó vivo al rey Agag, dándole suficiente tiempo para que este rey dejara simiente. Se cree que una de las concubinas del rey estaba embarazada y ella huyó con un descendiente del rey Agag. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 15, los versículos 7 y 9, está hablando cómo es que el mismo rey Saúl, por congraciarse con el pueblo, pues tomó lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los animales engordados, y en vez de destruirlo como se le había dicho, pues, el mismo Elohim le había dado la instrucción por medio del profeta Samuel, él no lo hizo. Y esta desobediencia le costó muy cara, puesto que por ello perdió su reino y puso en riesgo su propia descendencia, ya que el descendiente de Agag en estos momentos, en este periodo del tiempo, era Amán, y fue el que se levantó para procurar la muerte del pueblo judío en el imperio persa, y más que tenía la autoridad del rey. Entonces, a pesar de que el mismo enemigo estaba oculto, ya el Eterno tenía ya un plan para que comenzara a desarrollarse la liberación del pueblo judío. Cuando se dio a conocer el decreto
todos sabemos la historia, para encontrar una nueva esposa, pues la que él tenía, el rey Asuero, pues ella pues no quiso asistir a este banquete. ¿Por qué no quiso asistir a este banquete? Hay diversas opiniones, muchas de ellas pues apuntan a que la reina Vashti o Vashti era de descendencia noble y pues estos reyes se hacían alianzas matrimoniales para aumentar su poder político en el reino. Entonces pues esta mujer, cuando se percató de que el rey la había mandado a llamar, ya su esposo junto con los príncipes y nobles ya habían estado por mucho tiempo festejando y estaban un poquito ya tomados de copas, puesto que se servía lo mejor de vino en estas fiestas. Y pues tradicionalmente, o la opinión tradicional de los rabinos es que se mandó a llamar a la reina Vashti. Ella era una mujer sumamente hermosa y precisamente la mandaron a llamar, pero que ella se pusiera solamente su corona real. En otras palabras, ella debía de comparecer ante el rey según Dios la trajo al mundo. Entonces, pues claro, como noble que era, ella se negó a ser avergonzada delante de sus súbditos, y esto pues se desarrolló en un suceso de que bajo engaño, claro está, la acusaron a ella de rebelión, y pues el rey quitó su corona y pues se formó la opinión de ir a buscar a todas las doncellas de todo el imperio, o sea, los 127 países en la región del imperio persa, y que fueran traídas al rey. Y de estas doncellas pues iba a aparecer una que iba a tomar el lugar de Vashti. Entonces aquí es que comienza la historia de Esther a desarrollarse. Por eso quise desarrollar el tema de Ejad. No sé si han notado, pero voy por partes. Quise desarrollar primero el tema de Ejad, de la unidad, el tema del por qué ellos estaban en cautiverio, el tema de la desobediencia, de la idolatría, de la asimilación, y cómo fue que dos grupos regresaron a la tierra y un gran grupo se quedó en Babilonia. Entonces, todos estos sucesos fueron los que impulsaron a que el Eterno escondiese su rostro de su pueblo, a pesar de que aún dentro del imperio persa había gente íntegra, como lo vamos a ver más adelante, gente que sí guardaba la Torá, gente que sí estaban esperando el momento de su liberación, gente que al final clamaron al Eterno y Dios respondió ese clamor. Y pues por eso es que voy por parte desarrollando el estudio, para que vayamos nosotros descubriendo cuál fue el instrumento que el Eterno escogió para la liberación. Pero eso lo dejamos para la parte que viene. Así que manténgase en sintonía conmigo, no se me vaya. Shalom.